Mil mensajes. El número 944 nos lleva a unas reflexiones muy interesantes porque son muy prácticas. Esto sucede en la vida cotidiana y es el hecho de ser criticado. ¿Cómo asumimos la crítica? Cuando somos criticados, generalmente en negativo, también el halago podría ser una crítica, pero lo calificamos mejor como halago para diferenciarlo de la crítica, que aunque pueda ser positiva y pueda ser muy bien intencionada, generalmente apunta a las fallas que se tienen, a los desaciertos que se tienen. Y entonces comenzamos a evaluar, a conceptuar que una crítica es un comentario hecho por alguien, una aseveración, una comunicación en la que se detectan sobre todo las fallas que pueden tener una determinada personalidad o realidad o situación en el ser, en lo que está o en lo que está haciendo fundamentalmente. Y estas críticas, entonces tomando que las críticas en este caso vamos a irnos únicamente a las negativas, cómo influyen, cómo se reciben, qué efectos tienen. Por supuesto que tenemos que analizarlo bajo el parámetro comunicacional. ¿Qué le dice a quién qué cosa? ¿Cómo se la dice? ¿En dónde? ¿En cuándo? ¿Por qué y para qué? Y si evaluamos a cualquier crítica bajo estos parámetros básicos, tenemos casi la anatomía de lo que puede ser la crítica, en especial las críticas negativas, esas críticas que entonces vamos a ver el qué le dice a quién, el quién critica a quién. Y esto que es muy importante porque puede ser que la crítica sea dentro de una dinámica de amor y entonces, bueno, esa crítica hay que prestarle mucha atención porque si alguien que nos ama nos está criticando, es muy importante porque probablemente anda buscando que mejoremos esa falla. Pero si se da en una guerra, en una confrontación por antagonismo, en una confrontación por conflicto, por justicia, en una confrontación por competencia, realmente la intención puede ser que no mejorarnos, sino debilitarnos. Entonces, ahí vamos a analizar también un poco el por qué, quién le dice a quién, qué crítica le hace quién a quién. Y yo creo que esto es fundamental para tener una buena eh, revisión de cualquier crítica antes que nos duela y antes que vayamos a tomar una decisión que vamos a hacer con esa crítica. Si pararle mucho, tomarle mucho en atención o no, simplemente dejarla pasar. Hay gente que realmente le duelen muchísimo las críticas y lo importante es sin hacer este análisis, porque si uno hace este análisis, ¿quién critica, quién me critica en este caso? eh, ¿Dónde lo hace? Es diferente. El sitio de la crítica es diferente hacerlo en un sitio en donde todo el mundo se va a enterar de la falla a que lo hagas en un ambiente privado, inclusive íntimo, en un ambiente en donde sabes que esa crítica va a ser un efecto. Ese es el dónde, el cuándo. En el momento de mayor dolor, en el momento de una pérdida, en el momento de un éxito, todo eso hay que valorarlo porque todo eso va a ser parte entonces de esta anatomía de la crítica que permite analizar las reacciones de cuando nosotros somos realmente criticados y cómo reaccionamos ante las diferentes críticas. Entonces revisamos el quién le dice qué cosa, cómo se la dice, el tono. Entonces es muy importante. Y esto va a implicar un poco este por qué, dónde, va a implicar mucho la intención. Y ese por qué entonces, por qué la crítica. Y hay dos o tres elementos fundamentales. Probablemente se confunde mucho en esto con el para qué. Y si tenemos claridad en el por qué alguien critica a quién y para qué lo está haciendo, ahí tenemos la conjunción. Entonces, si el resto queda como unos datos muy interesantes, muy importantes a veces, el dónde, el cuándo, en qué situación, cómo se lo dijo, cómo hace la crítica, es importantísimo. Pero averiguar sobre todo el para qué hace la crítica, eso va a señalar mucho la intencionalidad.
Y hay entonces críticas muy bien intencionadas y hay críticas muy mal intencionadas. Esto yo creo que es importante valorarlo todo para asumir la crítica, que uno la puede asumir de acuerdo a toda una serie de parámetros. Pero generalmente, y esto es importante recalcarlo, muchas veces quienes nos hacen críticas malintencionadas, si uno sabe manejarlas, si uno sabe hacer uso de ellas, el por qué y el para qué, además de guiarnos en la dinámica de la competencia o la dinámica que se esté viviendo de convivencia, cualquiera que sea, además de guiarnos sobre la persona, sobre sus características, sobre sus intenciones, sobre sus valores, sobre todos los conocimientos, las emociones y las conductas que tiene, pero realmente nos va a nosotros a poder servir, porque muchas veces las peores críticas son las grandes motivaciones para nosotros superar realmente una falla. Porque a lo mejor la gente que tenemos al lado, la gente que nos quiere, la gente teme herirnos, la gente teme no saber hacerlo de acuerdo a cómo somos nosotros, y entonces muchas veces quien te hace la peor crítica con el intento de dañarte, de sacarte de la competencia o de la dinámica en donde estés, debilitarte, lo mucho que puede hacer es entonces decirnos dónde están realmente nuestras fallas. Y esto da otra visión. Conozco a mucha gente que después de entrenada en esto de la crítica, realmente no se acostumbran a vivir en crítica, porque eso también podría ser un mal estilo, porque hay gente que se acostumbra realmente a vivir mucho en crítica. ¿Para qué? Para entonces superar los elementos que le están diciendo, pero nunca llega a disfrutar realmente de un buen momento. Siempre está buscando, siempre está esperando la crítica, que aunque sea malintencionada la aprovecha, pero eso no hay que hacerlo el estilo de vida, porque sería un estilo de vida muy defensivo. En cambio, si se saben recibir las críticas, se valora todas estas preguntas que nosotros hicimos y se llega a la conclusión que esa crítica es verdad, o esa crítica es mentira, o es en parte verdad, y le sacamos el provecho, entonces conozco de verdad muchísimas personas que en lugar de atacar a quienes le hacen la crítica, podrían dedicarle algo muy bueno. A ti, que con tus críticas realmente me enseñaste a mejorar, me enseñaste a perfeccionarme. Y eso es lo peor que se le puede hacer a alguien que realmente intenta dañarnos con una crítica malintencionada. La intención de la crítica, si usted afina y es muy criticado por X causa, por características de personalidad, por ejercicio de poder, afine esas críticas y vea por qué y para qué lo están criticando. La gente que lo ama y a lo mejor no lo sabe criticar, si usted realmente se comunica, a lo mejor sabe comunicar mejor las críticas luego. Y la gente que le hace o le intenta hacer daño con una crítica y usted acepta esa crítica, la valora y le da la verdadera connotación que tiene, probablemente usted está superándose, inclusive con la mala intención de alguien al hacerle una crítica. Entonces, ser criticado, el punto es si usted soporta las críticas, si tiene la estabilidad y la madurez, que son dos requisitos psicológicos fundamentales, la estabilidad como la capacidad para ser muy digno en los fracasos y ser realmente muy humilde en los éxitos. Ese es nuestro concepto de humildad, de estabilidad, y la madurez, que le aprenda realmente a cómo reaccionar en forma buena, inclusive ante las críticas malas. Este es el mensaje número 944, ser criticado, que considero un mensaje fundamental. Esperándolos hasta el próximo de los 1000 mensajes. Será hasta entonces.